Hola amigos, bienvenidos al canal de Rancho 5 Talentos Angus. Les saluda su amigo Jesse Colón con un domingo devocional más. Hoy vamos a continuar en el Evangelio de San Lucas porque pues yo creo que es algo bueno estudiar el Evangelio, primer y segundo capítulo, que empieza con el anuncio y nacimiento de Juan el Bautista y luego el anuncio y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay mejor manera de prepararnos para celebrar Navidad que recordando el nacimiento de nuestro Señor que impactó la historia del mundo. Entonces ahorita vamos a continuar con el versículo 5, donde llega el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y empieza así, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aquí Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta a los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elisabet. Y ambos eran de la línea familiar de sacerdocio de Aarón. Entonces los dos habían sido criados en el camino del Señor, en familias pues apegadas a la religión y pues conducían su vida justamente delante de Dios. Y alguien puede preguntar, entonces, ¿por qué Dios no les dio hijos? Si estaban obedeciendo a Dios, si venían de buena familia, si ellos servían a Dios, él era sacerdote, su esposa, hija de sacerdote, ¿por qué Dios no les dio hijos? De hecho, aquí dice que eran justos delante de Dios. Hoy hay un evangelio de prosperidad y aquellos dicen, si tú obedeces a Dios o si tú tuvieras suficiente fe, Dios no te negará ninguna cosa buena. Puedes ser rico, tener sanidad, tener prosperidad y todo Dios te lo va a dar si tú nomás tuvieras suficiente fe y obedecer a su palabra. Pues aquí hay un ejemplo en la palabra de Dios, ¿verdad? Dios tiene sus planes y sus propósitos más allá de lo que nosotros podemos esperar. Ellos de edad avanzada no habían tenido hijos, pero siguen caminando justos, siguen portándose bien, obedeciendo la palabra de Dios. No era condicional su obediencia a Dios. No era que Dios, si tú haces esto por mí, entonces yo haré esto por ti, como muchos hoy tratan su religión o su fe como una forma de negociar con Dios. Y pues Dios merece nuestra obediencia simplemente por ser Dios, simplemente por ser nuestro creador. Él merece nuestra obediencia. Y pues vemos en la palabra, la obediencia trae la bendición, pero no debemos de nosotros acondicionar nuestra obediencia por eso. Siguieron justos y dice, aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme al costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Aquel sigue sirviendo al Señor, sigue cumpliendo su parte a Dios, aunque tal vez tiene cosas que Dios no le ha concedido y sigue obedeciendo a Dios. Pero mira, algo interesante pasó. No es por sorteo de suerte, sino Dios tiene todo nuestro destino, cada cosa en nuestras vidas, Dios lo tiene destinado y soberano. Ahora, yo sé que alguien va a decir, ¿y las enfermedades y las cosas que pasan? Pues todas esas cosas Dios las puede encaminar para bien, dice, para los que aman a Dios. Entonces confiamos, aunque no vemos el propósito en el momento, en el aquí, en el ahora. Un día vamos a estar delante de Dios en su presencia y vamos a entender el porqué. Como Zacarías y Elisabet pronto van a entender por qué Dios les hizo esperar tanto. Como vimos con Abraham y su esposa Sara, como vimos con Isaac y su esposa Rebeca también. O sea, Dios tiene un propósito y plan y siempre es para que Él sea glorificado
y más gente sean atraídos a Él. Entonces, las pruebas que vienen en nuestras vidas, Dios los puede usar para glorificarse y para agregar más gente a su reino. Entonces continuamos. Dice, el ángel le dijo, verso 13, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Ahora, antes de continuar, aunque eran de edad avanzada, seguían orando a Dios. No habían perdido la fe, seguían pidiendo a Dios por un hijo. Entonces aquí se le presenta al ángel y le dice que tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Dice, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará volver muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí primero el ángel le dice, vas a tener un hijo y vas a tener gran gozo. Y le dice, ¿por qué? Porque iba a tener gozo Zacarías a tener un hijo, porque el hijo iba a estar consagrado al Señor, porque iba a tener un ministerio de volver los corazones del pueblo al Señor. Ahora, muchas veces padres pueden querer gozarse en sus hijos, a ver que sus hijos cumplen sus expectativas. ¿Verdad? Tal vez un padre que no se le dio la oportunidad de estudiar y ser un ingeniero, un doctor, su sueño que ve en su hijo convertirse en ingeniero o en doctor o algo así, puede ser su propia expectativa. O tal vez algún ranchero, vaquero, ganadero tenga el sueño que su hijo un día toma el rancho y continúa su legado. Pero debemos decir, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene para sus hijos? ¿Verdad? Debemos de guiarlos conforme a nuestras expectativas o debemos de presentarlos delante de Dios y decir, Señor, tú me diste este regalo de tener un hijo, esta bendición de tenerlo. Ahora, guíame, deme la sabiduría en cómo encaminarlo, porque a muchos les importa más la carrera que escogen sus hijos, del camino que andan económicamente, y no les importa, no les da la misma importancia a las cosas eternas. Los mandan a las mejores escuelas, ahí donde los indoctrinan al humanismo, al ateísmo, y luego tienen unos hijos como, perdón la palabra, hijos del diablo, porque andan en los caminos de la desobediencia a Dios. Sí, pueden que tengan buena educación, tener buena carrera, pero ¿a qué les sirve si ganan todo el mundo y al final pierden sus almas? He visto a muchas familias cristianas, gente de fe, guiar sus hijos en esas cosas que ellos pensaban que eran más importantes y descuidar un poquito el lado espiritual, y al final entregan sus hijos a que sean conducidos para el camino de maldad. Pero yo les animo a nunca dejar de orar por sus hijos, porque yo fui un hijo pródigo. Yo fui un hijo que se desvió del camino, aunque mis padres me encaminaron en el camino del Señor. Yo a los 16 años me fui por mal camino, pero Dios en su tiempo me humilló, me quebrantó, me llevó al punto de que yo llegué a topar fondo y arrepentirme y decir, Señor Dios, ahora guíame, porque me he desviado. Y pues para la gloria de Dios, el que era hijo pródigo ahora está en el camino del Señor. Entonces, eso es lo que Dios decía que Juan el Bautista iba a hacer. Y iba a ser grande, no por un logro, no por conquistar una tierra o no por llegar a ser el rey, no, nada de esas cosas. Iba a ser grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque iba a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Era lo que Dios consideraba un hombre grande, que guía a los perdidos
a reconciliarse con el Señor. Y debemos de tener esa expectativa de nuestros hijos y familiares, que ellos sean gente usados en el reino de Dios, que eso sea la meta de guiar a sus hijos, ¿verdad?, en el camino del Señor. Entonces Zacarías dijo al ángel, verso 18, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Nota esto, tanto y tanto que pedían a Dios por un hijo, que ya le presenta un ángel y le dijo, vas a tener un hijo, y al final dice, ¿y cómo voy a saber? O sea, a veces somos así, que pedimos, pero no lo hacemos con tanta fe. Y no es que es la fe lo que hace que eso sea realidad, pero debemos de creer que para Dios no hay nada imposible. Y él tenía un ángel delante de Dios diciéndole, se le va a conceder, y él todavía, pues yo estoy muy viejo y mi esposa también, o sea, ¿cómo voy a saber esto? Y hemos visto en las Escrituras otros lugares donde Abraham, él rió y dice, ha de tener yo el gozo de tener un hijo, y mi esposa, siendo tan grande, también va a amamantar un niño. Pero él lo dijo así como increíble, que voy a tener un hijo. Pero aquí Zacarías está diciendo, ¿y cómo puedo saber eso? Y Dios ve el corazón, no tanto las palabras y lo que está diciendo. Porque a veces podemos leer lo que dice Zacarías, leer lo que dice Abraham y decir, pues, ¿qué diferencia hay? Pero Dios, que ve el corazón, sabía la actitud detrás del corazón de Zacarías. Pero mira lo que sucedió. El ángel dijo, te quedarás mudo. O sea, pedías a Dios y pedías a Dios, y por no creer, ahora no vas a poder ni hablar. Pero no le dijo, ok, tú no crees, no te voy a dar esta bendición, entonces no te vamos a mandar un hijo. No, así no es nuestro Dios. En gracia y misericordia trató con él, siguiendo su plan a través de él, pero dijo, ahora te quedarás mudo, vas a ver que se va a suceder esto y vas a quedar mudo hasta que nace el niño. Entonces, dice en verso 21, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió, no podía hablarles. Se dieron cuenta que había visto una visión en el templo y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a casa. Ahora, normalmente los sacerdotes salían de ese tiempo de oración, de encender el incenso, y pronunciaba una bendición sobre el pueblo. Decía, Jehová te bendiga, Jehová te guarda, Jehová haga resplandecer su rostro sobre vosotros y te dé paz. O sea, algo similar al anuncio, la bendición de Aarón sobre el pueblo de Israel. Pero por su falta de fe, él no podía pronunciar bendición sobre el pueblo. Algo interesante ahí, quedó mudo, y nomás por señas ellos se dieron cuenta que había visto una visión adentro, pero no sabían qué. Verso 24 continúa. Después de estos días, Elisabet, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitarme afrenta entre los hombres. Nota esto primero. Zacarías no dudó, no quedó dudando para siempre, porque obviamente tenía que haber regresado a casa y tenido intimidad con su esposa. Entonces eso muestra que creyó lo suficiente al ángel, a la palabra de Dios a través del ángel, que él hizo lo que le correspondía a él. ¿Verdad? No estaba esperando que Dios hiciera un milagro sin que él participara en la obediencia. Y ahí muestra, Dios nos dé una palabra y nos toca a nosotros tomar ese paso de fe en obediencia. Entonces, obedeció a Dios, concebieron un hijo, y mira lo que dice Elisabet. Así ha obrado el Señor conmigo, para mirarme y quitar mi afrenta entre los hombres. Realmente la afrenta era algo cultural, algo entre los hombres.
no era una afrenta que ella veía de parte de Dios. Dios obró en ellas para quitar esa afrenta delante de los hombres, porque los hombres, o sea, hablando la gente en general, juzgaban diciendo, pues, por algún motivo Dios los maldijo. Pueden parecer justos y santos en la cara de nosotros, pero Dios sabrá lo que pasa y no les ha dado hijos. Entonces, pues, ella sabía que su afrenta no era de parte de Dios, pero Dios era el que tuvo misericordia de ella en darle un hijo. Entonces aquí vemos la gracia de Dios para con Zacarías y Elizabeth y dándoles la bendición de tener un hijo y también un hijo conforme al corazón y expectativa de Dios, no conforme a la idea y expectativa de los padres, porque si vemos la historia, llegó pues a ser un hombre pues medio raro, ¿verdad? Se aisló en el desierto, comía langosta y miel silvestre, se vestía como profeta, cubriéndose con piel y pelo de camello, y era medio raro. A los 30 años empezó a predicar de tal forma que gente venían de todos lados, pero su ministerio solo duró 6 meses y luego lo decapitaron. Entonces, ¿qué éxito tuvo? Tal vez los padres van a decir, nos dieron hijo para eso, quitárselo temprano, pero delante de Dios, Jesús dijo que hombres nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. ¿Y quién diría que fuera una vida exitosa? No en las medidas del hombre, no sería una vida exitosa morir a los 30 años, pero delante de Dios, como él se consagró a Dios, hizo la voluntad de Dios, hizo que la gente se volvieran a Dios. Eso es lo más importante delante de los ojos de Dios. No los logros que hacemos en nuestra carrera, que hacemos en cuanto a patrimonio y casas y ranchos y todo eso. No, esas cosas no impresionan a Dios. Podemos glorificar a Dios con todo lo que tenemos y que podemos usar esas cosas que Dios nos ha dado para administrar, como el rancho 5 talentos, pero administrarlo de tal forma que sea una bendición para otros que ven que Dios es el que bendice, Dios es el que da, también es el que quita, pero Dios es el que se ha glorificado cuando decimos todo esto es para la gloria y la honra del Señor. Y que venga el reino de Dios primero y Él agrega todas esas cosas por añadidura. Entonces, permítame cerrar en oración pidiendo a Dios que nos ayude a tener siempre un corazón expectativo. Cuando pedimos algo en oración, podemos creer a Dios para hacerlo. Y pedir a Dios que conforme nuestras expectativas, nuestros planes, sueños y deseos, conforme a lo que Él desea para nosotros, nuestros familiares y nuestros hijos. Entonces vamos a orar, permítame. Señor Dios, te doy gracias en esta tarde, Señor, este domingo, por la bendición de estudiar tu palabra, de poder ver los ejemplos de hombres y mujeres piadosas como Zacarías y como Elizabeth, y ver también que, Padre, tú no usas gente perfecta porque no existen. Y aún con nuestras debilidades, nuestras dudas, Padre, de fe, aún nos puedes usar. Pero, Padre, conforma nuestros corazones al tuyo, Dios, que podemos saber lo que deseas para nosotros, para la siguiente generación que tú nos has mandado a instruir y encaminar en tu palabra. Bendiga, Señor, todos los que están viendo este video, Señor. Bendiga a sus familias, bendiga a sus hijos, Señor. Padre, bendiga a sus padres, familias y todos, Señor, que pueden guiar a sus hijos conforme a tu voluntad, Señor. Y los abuelos también, que están guiando a sus hijos, Señor. Deles todo lo que necesitan, amor, gozo, paz, paciencia, para guiarlos conforme a tu perfecta voluntad y que les enseña a poner siempre tu reino ante que cualquier cosa terrenal. Gracias, Señor. Pido en el nombre de Jesús. Pues gracias por acompañarme una vez más, amigos, en este domingo devocional. Dios me los bendiga.